Saludos amigos, bienvenidos al segundo video de esta tremenda serie titulada Lucas 15. Hoy vamos a hablar de la parábola de la oveja perdida. Hace 2 semanas estuvimos comenzando esta serie titulada Lucas 15 y estuvimos compartiendo quién fue Lucas, por qué escribió este evangelio, a quién se lo escribió, la fecha aproximada y muchos otros detalles que si todavía no lo has visto te voy a dejar la tarjeta aquí arriba para que tú puedas ver ese video. Lucas capítulo 15 se considera el corazón de ese mismo evangelio y Jesús aquí está respondiendo a una pregunta que le hace una audiencia que se encontraba en el momento que él está narrando estas parábolas. Comienza primero narrando la parábola de la oveja perdida, luego la moneda perdida y finaliza con la parábola del hijo pródigo. Este capítulo 15 de Lucas se considera un capítulo apologético porque Jesús está haciendo una defensa en respuesta a esa pregunta que le hace ese grupo de personas. Esta primera parábola, la oveja perdida, la podemos encontrar en Mateo capítulo 18, verso de 12 al 14, pero la moneda perdida y el hijo pródigo es exclusiva del evangelio de Lucas. Es interesante porque el evangelista comienza la parábola de la oveja perdida en el versículo 1 diciendo estas palabras: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y tenemos que entender que se abre la escena sin precisar un tiempo particular, sin precisar un lugar en particular. Según los fariseos, los cobradores de impuestos eran gente extorsionista y que robaban, eran traidores. Así que toda esta clase de personas se reunían con Jesús y esto era algo muy escandaloso porque esto era algo contaminante. Y los publicanos son un grupo de personas que los asociaban o les daban el nombre como lejanos de Dios, los apartados de Dios. Y tenemos a los pecadores, que eran todos aquellos que no cumplían la ley que habían establecido los judíos. Así que había una barrera inquebrantable contra este grupo de personas. Y estas son las personas con las que Jesús constantemente en su ministerio se reunía. Luego Lucas continúa diciendo: y los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este acoge a los pecadores y come con ellos. Déjame decirte que comer en la mesa era algo ultrajante, era algo muy escandaloso. Para los judíos, comer, sentarse a la mesa es sinónimo de intimidad. Eso es que vemos en Apocalipsis cuando dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. En otras palabras, esto es un texto que se lo está dedicando exclusivamente a las personas que ya están en el camino, que están dentro de la iglesia. Le está diciendo: iglesia, si abres la puerta, yo podré entrar y podré tener una intimidad contigo, porque es que lo hemos dejado afuera. Comprenderemos mejor estas palabras si entendemos lo que los judíos decían. Ellos no decían: hay alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No, los judíos decían: hay alegría en el cielo cuando se pierde un pecador, porque deseaban que estas personas fueran destruidas por la ira de Dios, ya que ellos entendían que eran personas que estaban mal bajo la ley. Así que el menosprecio hacia Jesús era por causa de sus propios actos. A Jesús lo despreciaban todo lo que él hacía. Al él asociarse con este grupo de personas, ya provoca que este grupo, escribas, los fariseos, maestros de la ley, lo rechazaran y murmuraran de él. Si tenemos un poco de conocimiento del idioma original del texto bíblico, específicamente del Nuevo Testamento, el texto griego, vamos a poder entender que los verbos que se encuentran aquí, cuando dice que Jesús se reunía con este tipo de personas, está en verbo presente. Así que lo que nos deja saber es que Jesús hacía esto continuamente a lo largo de todo su ministerio. Al principio te comentaba que habían 2 grupos de personas. Estaban los escribas y los fariseos, y estaban los pecadores y los recaudadores de impuestos. 2 grupos de personas reunidos delante de Jesús mientras él estaba hablando, mientras él conversaba, se reunían con ellos. Así que es interesante cómo vemos 2 tipos de personas. Están los que simplemente se rodeaban alrededor de Jesús solamente para criticarle, y estaban los que se rodeaban alrededor de Jesús para escucharle, para atender a sus enseñanzas. La pregunta sería: ¿para qué te acercas a Jesús? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Para qué escuchas las predicaciones? ¿Para qué escuchas a diversos predicadores? ¿Te acercas para criticarlos o te acercas para escuchar qué es lo que Dios tiene que decirte? Luego podemos ver cómo Jesús comienza a contar esta parábola. Y les dijo esta parábola: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar la que se ha perdido
hasta que la halle. Aquí Jesús comienza hablando del error tan grave que estaba cometiendo este grupo de personas, es decir, los escribas, los fariseos, los que estaban murmurando, los que estaban en contra de que Dios restaurara a los pecadores, a los recaudadores de impuestos, a los que para la sociedad no valían nada y estaban completamente perdidos. A eso es al grupo de personas a la cual Jesús vino. Y Jesús le está diciendo a ellos el error terrible y el mal tan grande que están cometiendo. Es interesante cómo Jesús comienza a relatar esta parábola en tierras donde continuamente se veían a los pastores cuidando sus ovejas. Este grupo de personas sabía muy bien el texto de Salmo 23, conocían muy bien Isaías 40:11, conocían de manera espectacular Ezequiel 34:15 y 16. Así que la búsqueda no sería una búsqueda a medias, sino una búsqueda hasta encontrar esa oveja que se había extraviado. Hay algo muy importante que tenemos que resaltar, y es que los pastores en aquel momento, cuando Jesús está relatando esta parábola, no eran mirados con buenos ojos, porque se consideraban sospechosos de apacentar en campos ajenos y de sustraer el producto del rebaño. Sin embargo, esto no impide que Jesús utilice este ejemplo para mostrar la conducta de Dios hacia estas personas que se pierden. Y lo más interesante de todo esto es que Mateo 18, del 12 al 13, culpa a la oveja por haberse extraviado, mientras que Lucas simplemente se enfoca en la conducta del pastor. Luego podemos ver en el verso número 5, donde dice: y cuando la encuentra, la pone contento en su sombra. Primero busca la oveja este pastor, luego la encuentra y finalmente la lleva. O sea, toda la actividad la lleva, la realiza el pastor. Y esta tarea era una tarea muy pesada. Por lo general, estos pueblos tenían muchos rebaños y eran a veces hasta 2, 3 pastores en ese rebaño. Cuando un pastor llegaba al pueblo y se enteraba que otro pastor estaba buscando su oveja, todo el pueblo estaba pendiente para cuando viniera el pastor a lo lejos con su oveja en el hombro y saltando de alegría, todo el pueblo celebrar. Y es interesante cómo estas ovejas, cuando se pierden, se extravían, se tiran al suelo desanimadas, no se mueven, no hay quien las haga mover. Por eso es que el pastor tiene que recoger a la oveja y colocarla en sus hombros para traerla de vuelta a la casa. Finalmente vemos en el verso número 6 donde dice: y llegando a la casa, convoca a los amigos y a los vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque hallé la oveja que se había perdido. Aquí vemos cómo el pastor se emociona, se llena de mucha alegría porque encontró a su oveja sana y salva. No solamente porque la oveja representa un valor monetario, sino porque el pastor ama a su oveja. Cuando el pastor encontraba la oveja muerta, tenía que traer la piel de la oveja para demostrar que realmente la oveja había fallecido. Pero este pastor encontró su oveja viva y la trajo y decide compartir su alegría con todos sus vecinos, con todos sus amigos, para celebrar este hallazgo tan importante para él. Y Jesús finaliza en el verso 7 diciendo: os digo que de igual modo más alegría habrá en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. Es que Dios se alegra, gente, cuando un pecador se arrepiente, así como un pastor se alegra cuando encuentra a su oveja. Los religiosos excluían del pueblo de Dios a este tipo de personas y anhelaban la destrucción de ellos. Pero Dios no pensaba ni piensa igual a este tipo de personas religiosas. Los seres humanos, nosotros podemos perder la esperanza, pero Dios no la pierde. Dios se alegra cuando hay 99 justos. Pero más se alegra cuando alguien que se había extraviado regresa a la casa. No es que Dios no se alegre, Dios se alegra, pero más hay alegría ahí en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a casa. Es interesante resaltar este detalle, y es que Jesús asegura que en el cielo habrá más gozo por un pecador que se vuelve a Dios, que regresa a casa, pero no está excluyendo a los 99 justos. De hecho, Él dice en Lucas 5:31 que los sanos no tienen necesidad de médico, haciendo a referencia a este grupo religioso. Claramente lo que Jesús está diciendo aquí es que si un pastor humano busca a su oveja sin cansarse y se alegra al encontrarla, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más nuestro Señor? Yo quiero dejarte saber que el buen pastor te está buscando, y el buen pastor hará una fiesta tan y tan grande porque quiere regocijarse con todas las personas que tiene a su alrededor para celebrar tu llegada de vuelta a casa. Olvida las críticas, olvida ese grupo de personas que lo único que hacen es hablar de tu pasado. Olvida a las personas que lo único que hacen es juzgarte por tu pasado. Todos nosotros tenemos un pasado. Todos nosotros hemos cometido errores, pero nadie puede juzgarnos por el pasado que tuvimos, porque todo Dios lo hace nuevo, porque Dios puede renovarnos, porque los seres humanos cambiamos. Nadie tiene derecho a juzgarte por lo que tú hiciste en algún momento. Jesús perdona tus pecados y los tira en el fondo del mar y no se vuelve a acordar de ellos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para recordarnos de las faltas que cometimos en algún momento? Hoy quiero animarte a que probablemente te sientes cansado, cansada, te has tirado en el suelo desanimado porque te has perdido, te has extraviado, pero el buen pastor te está buscando y la pregunta sería: ¿estás dispuesto a regresar a casa? Porque Dios te dice hoy, como un día me dijo a mí,
Dejé a 99 ovejas solamente para buscarte a ti. ¿Cuál será tu respuesta? ¿Volverás a casa o seguirás tirada en el suelo donde te encuentras hoy? Espero que este video te haya gustado. Culminamos la parábola de la oveja perdida, pero la próxima semana estaremos compartiendo sobre la moneda perdida, que es la segunda parábola que Jesús relata como defensa a la pregunta que le hacen los escribas y los fariseos: ¿por qué te reúnes con gente pecadora y gente de mala fama y te sientas a comer con ellos? Y Jesús comienza respondiéndole con la primera parábola, la oveja perdida, continúa con la moneda perdida y finaliza con la parábola espectacular del hijo pródigo. Así que nos vemos la semana que viene. Chao.